Bueno, vamos a empezar una pequeña invocación para que nos ayuden entonces las jerarquías altas que ayuden a la humanidad. Le pedimos con humildad que nos ayuden a inspirarnos un poco para poder profundizar en las enseñanzas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entramos entonces con esta que es la segunda parte de ciencia, que viene la filosofía, ingeniería y salud. Aquí había que escoger a un filósofo famoso que nos dé una idea de la filosofía de la ciencia. Hay muchos, obviamente, pero bueno, aquí el que escogí es a Raimundo Lull. Raimundo Lull es un alquimista, beato, una persona muy famosa, muy importante. Nació en Mallorca, más o menos en el 1200, 1100 y tantos, 1200, y fue un hombre extremadamente famoso, un alquimista muy importante y tiene varios libros asociados a la filosofía de la ciencia. Entonces, el tema de filosofía de la ciencia lo vamos a tocar estudiando un poco a Raimundo Lull. Su libro es es el libro famoso, se llama El Árbol de la Ciencia. El Árbol de la Ciencia, que como viene en esta parte de acá, dice, abre la ciencia, Arbor Scientiae, dice, es una de las obras más extensas y características de Ramón Lull, escrita en Roma entre 1295 y 1296. Es una versión en formato enciclopédico de arte general o ars magna dirigida al no público universitario, es decir, es una obra de divulgación, pero pesada. Se recurre a una analogía común en él, que es la comparación orgánica. Uno de los métodos que él utilizaba era el método de comparación desde el punto de vista orgánico, en la que cada ciencia está representada por un árbol, con raíces, troncos, ramas, hojas y frutos. De hecho, es más largo eso, lo vamos a ver más adelante. Las raíces representan los principios básicos de cada ciencia, el tronco es la estructura, las ramas y los géneros, las hojas, las especies y los frutos, el individuo con sus actos y finalidades. Entonces, somos los frutos de acuerdo a este esquema, como ya decían muchos neoplatónicos anteriores a él de alguna manera también redefine y utiliza mucho algunas partes de Aristóteles, tiene una influencia aristotélica por lo menos para la descripción del árbol. Este libro empieza de manera muy poética con él en una crisis. Entonces el libro empieza diciendo que él estaba desolando y llorando. Raimond, que así se le decía, Ramón, Raimundo, se le dice de varias formas a Raimond y le da su nombre a una de las universidades más prestigiosas de Cataluña, que es la Universidad la Universidad Ramón Llull. Esta universidad donde está el ESADE, que es una de las escuelas también más famosas del mundo y que lleva el nombre precisamente de la persona de la que estamos hablando. Entonces, Raimond se paró bajo un hermoso árbol y expresó su desolación en el canto para mitigar algo del dolor que sentía porque no podía obtener en él la curia romana. Él era enormemente católico, por eso se le consideró beato, a pesar de no tener un camino eclesiástico, sino más bien siendo un beato como seglar, que ya lo hablaremos si nos da tiempo más adelante. Bueno, llega otra persona y le pregunta, ¿qué te aflige, amigo mío? ¿Por qué lloras? Por favor, dime tu nombre y de qué país vienes. Y entonces pareces completamente desamparado y quiero que tengas algún consuelo. Quiero que encuentres consuelo en nuestro Creador porque eres alguien que desprecia y desprecia la vida fugaz de este mundo. Así empieza el libro. Y luego aquí sigue un poco la descripción y aquí viene la descripción en inglés. También hay una descripción en latín y en algunas otras lenguas. El monje estaba encantado de conocer a Raimond, es decir, a Raimundo, y dijo que lo había buscado por mucho tiempo porque quería pedirle que redactara un libro fácilmente comprensible que hablara y que abarcara a toda la ciencia. Solamente está hablando aquí de un encuentro que hay entre Raimundo Lull, que está buscando inspiración y llega alguien que alegóricamente representa esta solicitud de inspiración para poder escribir un libro que hable de las ciencias. Así es como toca en la primera parte del libro lo que es el encuentro con la necesidad de un libro que hable de filosofía de la ciencia. Además de las otras ciencias descubiertas por los sabios de la antigüedad, que son tan difíciles de entender y tomar tanto tiempo para aprender que prácticamente nadie puede llevar tales estudios a una conclusión satisfactoria. Es lo que está aquí ya dialogando en este encuentro con esta persona que representa la solicitud. Raimundo respondió, muy buen monje, trabajé durante un largo periodo de tiempo investigando la verdad a través de varios métodos. Por la gracia de Dios, finalmente alcancé el verdadero conocimiento que tanto deseaba saber y luego dediqué este conocimiento a mis libros. Ahora estoy desolado porque no puedo lograr un objetivo que es muy querido para mí y por el que he trabajado 30 años.
Además, mis libros no son muy apreciados. En cambio, déjame decirte que muchos son los que piensan que soy un tonto por involucrarme en este tipo de persecución. Y por lo que soy preocupado, ya no tengo ganas de escribir o componer el libro que quieres de mí. Aquí está hablando de la crisis que tuvo él antes de escribir este libro, por lo muy complejo que era y porque automáticamente iba a tener problemas con muchos de los que ya hacían ciencia en ese periodo de la humanidad. Bueno, finalmente lo escribe y este es más o menos la foto, la foto alegórica que existe de lo que él hizo. Aquí está la raíz con todas las que ya lo vimos, lo vamos a ver ahora con más detalle. Después aquí están alegóricamente el resto de las partes del árbol y al final están los frutos. Esto se parece al árbol de Porfirio. ¿Se acuerdan ustedes Porfirio en la época de más o menos del siglo III después de Cristo? Y aquí está una foto alegórica también de Raimundo Lull. Vamos a ver con más detalle esta obra. Entonces, las divisiones del libro. Tiene entonces 16 partes. Este libro se divide en 16 partes que componen, de acuerdo a Raimundo Lull, lo que sería el árbol que de alguna manera congregue lo que es la ciencia y que podamos tener entonces una versión filosófica del quehacer científico. La primera parte trata sobre el árbol que se llama elemental. Es lo elemental de lo elemental, la base de la base. El segundo es sobre el árbol vegetal, después el árbol sensual, sensual en el sentido de que es el mundo sensible. El cuarto es sobre el árbol imaginal, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de echar a volar nuestra imaginación para dibujar los puntos que todavía no existen cuando nosotros vamos a liderar una gran empresa para lograr un producto o un resultado. Entonces aquí está el árbol imaginal. El quinto es el árbol humano o racional, después viene el moral, el árbol imperial, el apostólico, el celestial, el árbol angelical, el árbol eterno, el árbol materno, el cristiano y divino, el árbol divino, el árbol de los ejemplos y el árbol de las preguntas. 16. Esto se parece mucho a lo que serían las agendas que posteriormente muchos de los autores, tanto del Renacimiento como posteriores, trabajaron sobre el quehacer humano. Es decir, nosotros tenemos todas estas partes, por así decirlo, en el inconsciente o en el preconsciente, y cada vez que operamos alguno de nuestros proyectos, alguno de esos proyectos tendrá que ver necesariamente con algunos de estas subdivisiones del árbol de la ciencia. Vamos a profundizar. Todas las ciencias pueden tratarse a través de esos 16 árboles, de acuerdo a Raimundo Lull. El árbol elemental se incluye en esta ciencia como un medio para conocer la naturaleza, propiedades de los elementos, cuáles son ellos, los elementos, qué operaciones realizan, para qué están y qué hacen, y qué cosas se siguen de ellos una vez que ellos empiezan los procesos o los procedimientos. El árbol vegetal sirve para dar conocimiento sobre las plantas, sus actos de vegetación, es decir, cómo viven, cómo crecen, las operaciones que surgen de ellos, para qué sirven las cosas que tienen y de alguna manera cómo se cierran los ciclos para alimentar a los humanos y a los animales, siguiendo las propiedades naturales de sus instintos naturales y sus apetencias. El tercero es el árbol sensual, que proporciona el arte para conocer las cosas sensibles, las cosas que se sienten y todo lo que tenga que ver con el acto de sentir. El árbol imaginar proporciona arte y un método para conocer las impresiones que son hechos por objetos vegetados, elementados y sentidos en la imaginación. El árbol humano racional propone formas de conocer los principios de la espiritualidad, porque acuérdense que en aquel entonces y con la influencia aristotélica, la parte racional correspondía a la parte que conectaba con la parte espiritual. Por eso es que así lo ubica Raimundo Lull. Cosas corporales, las conjunciones entre ellas, es decir, cuerpo y espíritu, sus propiedades naturales, el fin último de las causas, aquí viene la filosofía, que existen en beneficio de los seres humanos o en perjuicio de los mismos, lo inherente a las disposiciones y hábitos de los seres humanos y sobre muchas otras cosas que discutimos en la quinta parte de este libro. Es una de las partes troncales importantes hablando de la raíz. El árbol moral proporciona el conocimiento de las virtudes y vicios humanos y de las cosas que hacer que las virtudes y los vicios estén presentes o ausentes. Este es el árbol ya del comportamiento humano. Tenemos el racional que va a explorar la relación espíritu-materia y tenemos el árbol moral que va a explorar los frutos, es decir, los comportamientos que los seres humanos hacemos a través de ahondar un poco nuestra conducta en toda la parte ético-moral. El árbol imperial proporciona conocimiento sobre el gobierno de los príncipes y las finalidades para que las personas públicas estén encargadas del bien común. Otra vez esta es una influencia
de los diálogos platónicos, específicamente de la República. El árbol apostólico brinda conocimiento sobre el vicariato de Jesucristo entregó a San Pedro, sobre la santidad requerida de los prelados y sus súbditos, y sobre el propósito sobre el cual se erigen prelados para hacerse cargo del bien común. Este es el árbol apostólico, una especie de liderazgo eclesiástico. Bueno, aquí lo que él hace es empezar a hacer las subdivisiones de lo que serían las raíces para después empezar a trabajar ya sobre la filosofía de la ciencia en el tronco. No vamos a verlo todo porque es muy largo, pero sí vamos a ver algunas partes y otra vez la invitación es que lo lean ustedes en las logias y lo estudien a profundidad. El árbol elemental, este árbol se divide en 7 partes. La primera de ese árbol, el árbol elemental, el primero de los 16, el árbol elemental, la primera trata sobre sus raíces. La segunda, el tronco, las ramas, las ramitas, que son las ramificaciones, las hojas, las flores y los frutos. Por sus raíces entendemos los principios del arte general. Y aquí en el arte general se parece mucho al sánscrito, porque empieza él a hacer todas las subdivisiones y todos los sinónimos, o por lo menos la sinonimia en la época griega no era una sinonimia real, era más bien, le decían ellos, semejanzas, o analogías, semejanzas o analogías, y de semejanzas, o antinomias. Entonces, por sus raíces, los principios de arte general son, aquí están las semejanzas: bondad, grandeza, duración, poder, sabiduría, voluntad, virtud, verdad, gloria, diferencia, concordancia, contrariedad, principio, medio, fin, mayoría, igualdad y minoría. Bueno, pone todas estas que de alguna manera están vinculadas con lo elemental del primer árbol, que es el árbol más importante porque es la raíz de la raíz. Por tronco entendemos el conjunto de todos los principios corporales. Da como resultado un cuerpo confuso, al que llama caos, como se llamaba en la antigua Grecia, que llena toda la extensión del espacio bajo la luna. A lo largo de este caos, las especies de todos los seres corporales se difuminan por todos lados. Las ramas entendemos los 4 elementos: el fuego, aire, agua y tierra, que son los principios sustanciales. Son las sustancias, acuérdense que después de las sustancias vienen los accidentes, por lo menos en la metodología aristotélica. Por las ramitas entendemos las 4 masas, los 4 elementos compuestos y sensibles, a saber, el fuego, que sentimos de una llama, el aire que se mueve entre nosotros y la luna, el agua de los mares, fuentes y ríos, y la tierra que sustenta la vida. Por las hojas entendemos los accidentes de las cosas corporales, corruptibles. Por las flores entendemos los instrumentos para hacer las cosas. Y por el fruto entendemos los elementales como piedras, manzanas, personas, etc. Aquí está ya profundizando. Bueno, la primera parte del árbol elemental son las raíces, y ahí tenemos varias cosas. La bondad. En esta parte entendemos por definición de bondad y los otros principios. El bien es el ser por el cual el bien se hace y es bueno. Déjenme cerrar es que hay alguien que está sonando, está haciendo mucho ruido. No lo ubico, pero bueno, si me haces favor, Ya está. Ya está. Bueno, esta bondad general, perdón, ya me pasé. Bueno, estamos hablando de la bondad y todo lo que significa la bondad. Esta entonces es toda una apología de la verdad muy grande. Hace una enorme disertación de lo que es, lo que no es, cómo funciona, dónde está, por qué es parte de la raíz, etcétera. Y nos vamos a pasar ya a la parte más sinóptica para tratar de entender un poco el concepto complejo que pone Raimundo Lull con esto. Los atributos divinos, dice, los atributos divinos están representados por una letra de la B a la K. Cada atributo corresponde con un principio, una pregunta esencial, una entidad, una virtud y un vicio. En este listado se enumeran los atributos con sus correspondencias. Esta es la prosa que aparece en el libro y este es un cuadrito que hice yo para entenderlo más fácil. Entonces tenemos las letras de la B a la K y aquí están los atributos: bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, voluntad, virtud, verdad y gloria. Todos son atributos de lo espiritual en un ser humano. Atributos que sirven como luz y como guía para poder llegar a ellos a través de conocer el árbol y caminar a través de él experimentando, es decir, haciendo ciencia. El principio de la bondad es la diferencia, el de la grandeza, la concordancia, el de la eternidad, la contrariedad, el del poder es el principio, la sabiduría es el mediano, etc. Las preguntas esenciales filosóficas que se hacen para poder entrar en esto son: para la bondad, ¿qué es lo que es? La grandeza es ¿qué? Es el gran inquisidor. La eternidad, ¿de quién? El poder, ¿por qué? La sabiduría, ¿cuánto? La voluntad, ¿qué? Etcétera. Bueno, las entidades relacionadas con los atributos que van hacia la espiritualidad, en el caso de la bondad, es el uno, lo inmanifestado o lo manifestado, Dios, lo supremo, etc. En la grandeza, el ángel, por debajo de la primera jerarquía, por así decir, divina.
La eternidad es el espacio, el cielo. El poder es el hombre, la sabiduría la imaginación, la voluntad el alma sensitiva, la virtud el alma vegetativa, la verdad lo elemental y la gloria lo instrumental. Y aquí viene el juego en el que nos movemos entre las virtudes y el vicio. Y tiene una lógica muy difícil de atrapar. Yo me atreví un poco a especular, seguramente con algunos fallos, pero la idea es que podamos tratar de entenderla entre todos. Y pone para la bondad, entonces, es el paralelo entre justicia y avaricia, para la grandeza entre prudencia y gula, para la eternidad entre fortaleza y lujuria, para el poder entre templanza y soberbia, para la sabiduría es un lazo entre fe y pereza, para la voluntad esperanza y envidia, para la virtud caridad e ira, la verdad paciencia y mentira, y para la gloria piedad y inconstancia. Y ahora vamos a ver el trabajo que yo hice, que bueno, seguramente tendrá algunos fallos, pero bueno, traté por lo menos de entender la lógica con la que hizo esto. Tenemos las posturas existenciales. La postura existencial es un verbo operativo, y luego lo que él comenta, bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría y voluntad. Y aquí vienen las definidoras con los fallos que pueda yo tener a la hora de interpretar esto. Entonces, en la bondad, como él lo que pone es un lazo entre la justicia y la avaricia, entonces justicia desde este punto de vista es dar a cada quien lo que le corresponde, que le corresponde según su mérito y demérito. Cuando debiendo dar lo que corresponde, no lo doy, surge la avaricia. Y esta justifica el no dar lo que debe ser dado. Y si lo ponemos de esa manera, entonces tiene sentido que la avaricia sea el lado opuesto de la justicia. En el momento en el que el justo se desprende de su capacidad de ser justo y entonces pudiendo dar o debiendo dar lo que merece el que va a recibir, no lo da, entonces automáticamente se convierte en avaricia. Así es como puede tener sentido este esquema. Después viene la grandeza, que es todo con medida, que es una de las grandes sentencias que había también allí en Delfos. Prudencia, cualidad que permite contenerse a pesar de poder tomar demasiadas cosas. Cuando se debilita esta cualidad de tomar solo lo que necesitamos y tomamos más de lo que necesitamos, se convierte en gula, que es el atiborrarse de cosas dejando a los demás con poco o nada. Y eso sería el vicio. La virtud es prudencia, el vicio es la gula. Sé fuerte, la eternidad, fortaleza es una virtud que consiste en el control interior, el gobierno de mí mismo. Cuando se debilita cama, se fortalece. Cuando se debilita lo superior, que es la fortaleza, cama se fortalece. Y lleva al sujeto a ser presa de pasiones y deseos. Y ahí entonces tenemos la famosa dualidad de eternidad. En el poder, conócete y contrólate, aquíétate, domina tu pensamiento y muéstrate sencillo. Ayuda, sirve. Cuando se debilita el sujeto se engrandece más de lo que debe, se hace engreído y soberbio. Entonces, esta es la parte de poder. Sabiduría, viene aquí toda la redacción también. La fe es una virtud por medio de la cual la persona confía en la existencia de los mundos sutiles, se sabe parte de la totalidad. Esto implica un enorme esfuerzo, tiene que luchar contra la herejía de la separatividad y contra el esfuerzo de tratar de ver más allá de Maya. Cuando se deleita la persona, se debilita la persona, se abandona al mundo físico respecto de la búsqueda interior y se hace indiferente a lo superior y por lo tanto perezoso. Luego viene voluntad, la esperanza como virtud, luego la virtud, el servicio y la verdad con la paciencia. Bueno, la invitación es que cuando vean este vídeo, las ramas lo puedan estudiar con detalle y puedan encontrar los errores que seguramente los habrá respecto a la interpretación que yo hice en lo personal. Esto no es lo que viene de Raimundo Lull, es una interpretación de su obra. Y ahora vamos a ver los detalles. Estas son, si se acuerdan ustedes, las famosas imágenes que vio Leadbeater. Y tenemos aquí el vigilante de este lado. Se divide entonces el que es tremendamente ambicioso con esta forma de pensamiento y la persona que tiene la intención de conocer. Entonces el vigilante vigila al que trata de conocer y al muy ambicioso. El muy ambicioso produce esta imagen que son celos con un enojo celoso muy alto. Y aquí, déjenme ver, explosive, una rabia explosiva, tiene esta imagen. Y de este lado, entonces, selfish ambition, que es como la ambición relacionada con el ser para uno mismo. Y en la parte de arriba, lo superior, tenemos la self-renunciation, que es la persona que hace la autorrenunciación, y vean ustedes que tiene imágenes más estéticas, y la paz y protección, que aparece casi como un ángel, y todo esto es entonces lo que son las aflicciones definidas. Y de este lado sería una vaga simpatía. Todos son imágenes para llevarnos a estos cuadros.
Entonces vamos con el primer cuadro que nos dice que la justicia va a ser la relación entre bondad y maldad. Bueno, la maldad no aparece, perdón, más bien entre justicia y avaricia, que así lo pone Raimundo Lull, y eso, el cuadro fundamental es la bondad, pero no nos pone la antípoda, que en este caso sería maldad. Entonces tenemos el cuadro. Si una persona es justa, justicia sí, si es justa, entonces automáticamente está del lado de la bondad. Si no es justa, está del lado de la maldad. El avaro, si no es avaro y si sí es avaro, nos presenta un cuadro en el cual nosotros podemos llenar los diferentes espacios para tratar de entender. Y viene este cuadro que hice, donde viene la posibilidad de que nosotros nos evaluemos a través de nosotros mismos, utilizando un poco la teoría de Raimundo Lull. Entonces tenemos justicia y avaricia, pues buscamos espacios en nuestra vida a través de relajación, a través de regresiones o simplemente a través de la memoria, hacemos evocaciones de la última semana, del último año, de los últimos 10 años, y según lo que encontremos, ponemos, he sido justo y avaro, pues seguramente de las dos sí. ¿Cuántas veces justo, cuántas veces avaro? Nos va a dar una idea. ¿Cuántas veces indiferente? La parte central. Y según lo que veamos acá, estamos viendo el trabajo, que el trabajo consiste en adelgazar paulatinamente la avaricia para acercarnos y abrazar paulatinamente la justicia. Lo mismo entre prudencia y gula, aquí gula como atragantamiento o abuso de los recursos que utilizamos. De hecho, el mundo está en una función de gula ahora con los recursos naturales. Entre fortaleza y lujuria, ya viene explicado en los slides anteriores, entre templanza y soberbia, entre fe y pereza, entre esperanza y envidia, caridad e ira, etc. Y luego lo vamos a vincular a la ciencia, porque entonces la ciencia, cuando trabaja de este lado, es una ciencia lujuriosa, gulosa, avariciosa, soberbia, perezosa, envidiosa, que es lo que vemos en muchos de los productos de las investigaciones en el mundo actual. Cuando los seres humanos que hacen ciencia son más elevados, entonces tenemos que la investigación es justa, prudente, fuerte, utiliza templanza, fe, esperanza, etc. Entonces, en ese sentido, es una filosofía de la ciencia muy útil para que podamos nosotros evaluar la calidad moral y la calidad individual, la calidad del desarrollo del que es de ciencia, poniéndolo en un cuadro muy parecido al 1200 y pico. La grandeza, aquí empieza a hablar de cada uno, el ser a través de la cual la bondad, etcétera, etcétera, abarca todos los extremos del ser, es un gran ser bondadoso, generoso. La grandeza es una sustancia del árbol, de modo que el árbol es sustancialmente grande y la grandeza es lo que es, porque si la grandeza no fuera un principio sustancial, entonces la pequeñez estaría presente en la bondad, la duración, el poder y la virtud. Entonces los hombres podemos ser grandes o pequeños en función de cómo nos movemos en este esquema. Bueno, ya vieron que realmente este Raimundo es complicado, profundo, pero muy útil para que podamos nosotros utilizarlo como una filosofía de la ciencia antigua, pero de mayor profundidad, de la mayor parte de las filosofías de la ciencia que vemos en la filosofía más contemporánea, desde mi punto de vista. Bueno, duración. La duración es la propiedad a través de la cual la bondad, la grandeza son duraderas. No basta con ser esporádicamente bondadosos. Lo que tenemos que hacer es que esa bondad sea duradera, es decir, que dure a lo largo de toda la encarnación o de muchas. La bondad perdura a través de la duración, tal como existe y actúa, porque la duración es buena en su existencia. Que las cosas perduren es bueno, siempre que las cosas que perdurarán sean buenas. Para llegar a ellas tenemos que pasar de lo pequeño a lo grande, etcétera, más o menos. A eso se refiere el esquema, entonces, este moral que va a ser vinculado a la ciencia. Parecidos de este esquema, pues el famoso árbol de Porfirio, que él dividía entre sustancia, cuerpo. Decía, la sustancia puede ser corporal, incorporal, el famoso árbol de Porfirio. Si recuerdan ustedes, el cuerpo puede ser animado o inanimado, lo viviente puede ser sensible o insensible, lo animal puede ser racional o irracional. Y finalmente, en lo racional, termina con el hombre. Este es el árbol del Porfirio, su clasificación de todo lo que existe. Porfirio es una reinterpretación de Platón y Aristóteles. Del primero adoptó la visión general, de manera especial, su idea de sustancia. Accidentes son las cosas que acompañan a lo sustancial. Del segundo adoptó su visión sobre las categorías y las aplicó a la noción de sustancia. Bueno, esto es entonces igual para que lo estudien en las logias. Con esto cerramos la filosofía de la ciencia y empezamos ahora con la ciencia antigua en la ingeniería. Vamos a entrar un poco aquí la introducción de la ciencia relacionada con la ingeniería antigua. En la tradición científica occidental ha habido un larguísimo debate sobre la aplicabilidad de las matemáticas a la naturaleza. En las regiones orientales estudiaban las matemáticas como matemáticas,
Y aquí las matemáticas en Occidente casi siempre han sido una ciencia aplicada para resolver problemas mundanos. La cuestión es si el mundo es fundamentalmente matemático, en cuyo caso el análisis matemático es el camino más seguro para una comprensión más profunda. Pero si no fuese matemático, entonces habría que ver otros approaches para llegar al mundo en donde la matemática solamente sería una herramienta más para comprenderlo. Bueno, eso es de Lindbergh, que es una gran disertación que hace sobre este tema. Es bastante obvio que para las ciencias naturales, desde el Renacimiento hasta nuestros días, ha habido un progresivo énfasis en un enfoque matemático, lo que ya habíamos hablado. Sin embargo, el debate entre ambas posiciones sigue vigente entre científicos sociales, historiadores, por ejemplo, y lo que serían las ciencias duras. En la antigüedad, la posición y predominio de la matemática fue asumido por los pitagóricos, solo que era una matemática diferente. Y posteriormente fue tomada muy en serio por Platón. Pero para Aristóteles, de quien no cabe duda que poseía formación matemática por haber sido miembro de la academia del propio Platón, existió una diferencia entre las matemáticas y la ciencia natural y la física. La física, por definición, considera las cosas naturales en su totalidad como cuerpos sensibles o mutables. El matemático, en cambio, desnuda los cuerpos de todas las cualidades sensibles y se concentra en las matemáticas restantes. Otra vez, esto es de Lindbergh. Aristóteles, en su física, se ocupa específicamente del tema. Puesto que hemos determinado en cuántos sentidos se entiende la naturaleza, hay que considerar ahora que se diferencia el matemático del físico. El efecto de los cuerpos naturales tiene superficie, volumen, longitud y puntos, cosas sobre las que investiga el matemático, porque puede medirlas y asignarles números. Debemos examinar además si la astronomía es una ciencia distinta o bien es parte también de la física y las matemáticas. Bueno, esta es la gran disertación que hay una vez que hablamos de cómo se hace la ciencia en la antigüedad, pues se va a hacer de alguna manera con números, se cosifican los problemas, se les asignan números y una vez que se observa experimentalmente lo que debemos mover, los números van a ser fundamentales para que podamos comprender un problema. Bueno, vamos ahora con una interminable secuencia de necesidades y soluciones ingeniosas. La ingeniería viene de ingenio, el ingenio es la posible solución de problemas mundanos que tiene el ser humano. Y aquí hay un gran debate también desde cuándo existen las soluciones ingeniosas. Sabemos como teósofos que desde razas anteriores, ya nos lo ha dicho HPV, que antes del ocaso de estas razas habían desarrollos inimaginablemente grandes y no necesariamente las pocas piedras que conocemos del Neolítico hasta la fecha. Entonces vamos a hablar pues obviamente de lo que viene en los libros normales, que acusan de recibo lo que conocen o lo que se conoce de los últimos 10.000 años hasta ahora, más o menos. El desarrollo de la ingeniería como tal comenzó en la revolución agrícola del año 8000, dicen la mayor parte de los especialistas modernos no teósofos. Cuando los hombres dejaron de ser nómadas, que también así se nos enseña, y vivieron en un lugar fijo para poder cultivar sus productos y criar animales comestibles, con el tiempo esta civilización aparecería en ella la ciencia. Es decir, primero el hombre tuvo que sedentarizarse, según los autores, para que pudiera aparecer la ciencia como la conocemos. Los primeros ingenieros fueron arquitectos que construyeron muros para proteger las ciudades. Problema, la invasión de las ciudades por animales, por plagas o por otros seres humanos a los que se les llama bárbaros. En todas las civilizaciones siempre ha habido pueblos menos desarrollados que han codiciado las riquezas de los pueblos más desarrollados y los más desarrollados han llamado a estos pueblos menos desarrollados bárbaros. Bueno, y construyeron los primeros edificios, para lo cual utilizaron algunas habilidades de ingeniería, ingenio, seguidos por los especialistas en irrigación para poder llevar el agua a estos asentamientos que posteriormente serían ciudades. Estos se encargaron de facilitar el riego de las cosechas también, para que hubiera comida, después en hacer las bodegas para que las cosechas, para que el producto y los granos pudieran ahí guardarse, pero como las mejores zonas para cosechar eran frecuentemente atacadas por los bárbaros, aparecen los ingenieros militares, encargados de defender las zonas de cosecha y las ciudades, es decir, encargados de defender la riqueza que había podido ser creada. Pero esto, por supuesto, genera interés en los que no lo tienen y bueno, ya vienen los conflictos bélicos. Egipto antiguo. Vamos a ver ahora, después de construir el famoso muro Canofer, el arquitecto de Memphis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep, le llamó a su hijo, quien los historiadores consideran como el primer ingeniero conocido, según algunos libros. Fue su fama más como arquitecto que como ingeniero, aunque en sus realizaciones entran elementos de la ingeniería para resolver problemas para la construcción. De todas las pirámides, la del faraón Keops fue la mayor, la gran pirámide como se conoce ahora.
tenía 230.4 metros en su base cuadrada por lado, y originalmente medía, antiguamente, 146.3 metros de altura. Contenía 2.300.000 bloques de piedra de cerca de 1.1 toneladas en promedio, habiendo de 800 kilos, pero también de 1.5 toneladas. La construcción de estas pirámides realmente era algo notable si se considera que no se conocían ni el tornillo ni la polea, solamente había palancas. Sin embargo, se usaba en el plano inclinado, al cual de que una de las teorías predominantes de cómo se erigieron las pirámides es que se construyeron planos inclinados o rampas alrededor de las pirámides hasta soterrarla. Entonces teníamos estos grandes bloques que deberían ser eh, arreglados por los canteros para que tuvieran las proporciones apropiadas. Se esperaba que el Nilo creciera porque sabemos que en los meses de lluvia de África, del África septentrional, se llenan los dos embalses enormes, que es el lago Tangañica y el lago Victoria, con lo cual las caídas del agua son inmensas y hacen que el Nilo pueda tener hasta 1,5 kilómetros de ancho a veces. Entonces se supone que se ponían por un sistema de flotación, se llevaban los bloques hasta cerca de donde estaba la pirámide de Keops, ahí se bajaban, cuando venía la época seca, ahora había que subirlas y acomodarlas. Bueno, ¿y cómo le hacían? Bueno, aquí tenemos la potencia y este es bueno, parte de las cosas que vamos a ver que hacían ellos. Los planos inclinados, cálculos de pendientes para arrastrar piedras que supuestamente hacían ya los egipcios. Entonces, para eso entendían ellos que en la medida en la que la pendiente se hace más elevada, la fuerza que cae sobre la pendiente es mucho mayor y por lo tanto la potencia que va a empujar la piedra hacia arriba tiene que ser más intensa, con lo cual la potencia es la suma de los esclavos que tenían para que los esclavos que jalen las piedras por la parte de adelante y que las empujen por la parte de atrás permitan que la piedra llegue hacia su cometido y pueda ser ensamblada en lo que posteriormente va a ser esta pirámide. Bueno, aquí está el ejemplo. Entonces tenemos que mientras más sea la pendiente de inclinación, es mucho más la fuerza que tira hacia abajo a la piedra, y entonces lo que hacen son entonces enormes y muy largas tarimas para que a través de ellas puedan las piedras ser empujadas con menor dificultad hasta llegar al punto en el que deben ser colocadas para la pirámide. Bueno, en la antigua China sabemos que hay una enorme muralla que fue construida pues, a lo largo de muchísimos años. Dice, una de las grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China. La distancia de un extremo a otro del muro es de aproximadamente 2.240 kilómetros. Sin embargo, hay más de 4.080 kilómetros de muro en total. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, es enormemente alta, 8 metros de espesor en la base y se reduce a 5 metros en la parte superior. Es decir, es un poco como un triángulo. A lo largo de este corre un camino pavimentado donde se podía andar a caballo o en carruaje o lo que fuera. Y he hecho un pequeño ejemplo de cómo corre la famosa muralla china. La muralla tiene 25.000 torres en su parte principal y otras 15.000 torres separadas de la muralla principal. Su altura no era suficiente para evitar que la escalaran los invasores, pero tenía que dejar sus caballos frente de la misma. Sin caballos no podrían hacer frente a las guarniciones locales en las que iban montados, en el entendido de que un guerrero a caballo valía casi por 4, 8 o 12 de infantería. Entonces, obligándolos a dejar sus caballos, quedaban ya de 1 a 1. Bueno, la mayoría de ellos tienen un tamaño adecuado para la irrigación, pero no para la navegación, en muchos de los riachuelos que hay por ahí. Y utilizaban compuertas que tenían un valor limitado. Después de 3.000 años, la longitud del sistema de irrigación chino es de más de 320.000 kilómetros. El canal más largo es el Yunnan, el Gran Canal, de 1.920 kilómetros y corre desde Tientsin hasta Hangzhou. Su construcción requirió de 1.000 años, tardaron 1.000 años en crearla. Bueno, pues es una proeza enorme de la construcción, hecha pues no en una generación, sino en muchas, entendiendo que hay 4 generaciones cada 100 años, y son 1.000 años, pues imagínense, estamos hablando de muchísimas generaciones para ver esto terminado. La física esotérica, vamos a entrar aquí en algo muy atrevido, que sería la física esotérica. Aquí tenemos el karma suave. Un karma suave pues es una pendiente razonablemente poco inclinada, con lo cual la persona que va a sufrir los embates de lo que él en otras vidas hizo, entonces va a ser relativamente fácil que lo supere. El karma medio, pues la piedra es más pesada, con una inclinación mucho mayor, va a costar más trabajo moverse. Y el karma pesado, pues va a estar aquí muy complicado, o sea, va a ser realmente una vida muy compleja
en donde va a requerir de muchísimas habilidades y muchísima fortaleza para evitar que la piedra caiga y para poder moverla y poder hacer una encarnación provechosa. Vamos ahora a ver esto con más detalle. Tenemos de este lado entonces las cosas que fueron descubriendo los seres humanos poco a poco desde el punto de vista de investigación. Y entonces, cómo hacer que el esfuerzo sea menor para poder aligerar el karma, o cómo hacer en la antigüedad que el esfuerzo sea menor para que una persona y no 20 puedan levantar un peso muy elevado. Bueno, pues con el sistema de poleas. Entonces, Brata, ley, no poder, o poder de los dioses, voluntad, decreto, mandato, orden, estatuto, dominio, esfera, etc. Todo esto que pertenece a los dioses como conocimiento y que es revelado a algunos seres humanos, los seres humanos entonces de esa revelación lo ponen en práctica, lo llevan a la práctica, hacen ciencia, poniendo práctica, es decir, de la observación divina hasta la observación terrestre, generan las poleas, con lo cual las poleas sabemos que se va disminuyendo el impacto de lo que debe cargarse una vez que las poleas complejas, las que tienen 4, 5 o 7 poleas simultáneamente, van reduciendo el esfuerzo que requiere hacer el que jala de este lado respecto a lo que va a levantar. Como adjetivo al fin del compuesto devoto, fiel, obediente, adieto, relacionado con la sabiduría divina. Y luego aquí están entonces lo que sean las visiones instantáneas de todo eso. Esto es como el camino de la revelación para los grandes científicos cuando estaban listos para hacer ciertos descubrimientos y a través del mérito, es decir, de estar permanentemente enfocados y enfocados a lo divino para tener este tipo de iluminación, en algunos momentos eran bendecidos con esa imagen. Muy diferente a nuestros científicos modernos, donde ya muy pocos de ellos se dedican realmente a tratar de invocar a lo divino para encontrar las soluciones a sus problemas. Bueno, y aquí hay unas frases de Mahatma Gandhi que dice 7 peligros para la virtud humana. Obtener riqueza sin trabajar. Hacer cosas sin conciencia. Conocimiento sin carácter. Hacer negocios sin ética. Hacer ciencia sin humanidad, que es la que nos atañe. Religión sin sacrificio y política sin principios. Vamos a hablar de hasta abajo. Política sin principios es este. Entonces tiene un disfrute de la ganancia que es injusta, pero luego llega el karma y le quita lo que ganó en esta vida, en la que sigue o en la que sigue de la que sigue, pero al final aquí se cierra el ciclo. La riqueza sin trabajo, pues es esto. Obtenemos entonces una riqueza de 100, pero en realidad hemos aplicado como esfuerzo solamente 5 kilogramos. Para eso hemos utilizado un asesor de estrategia. El asesor de estrategia nos ha dicho, bueno, pues con una palanca podemos hacer entonces engañar al peso y usted haciendo un esfuerzo enormemente pobre podrá levantar esta cantidad enorme. Bueno. Después tenemos lo que sería religión sin sacrificio. Se comparte parte de la ganancia merecida, 5 miligramos, 5 gramos, por ejemplo, aquí es lo que invirtió el sujeto, más el esfuerzo al que le vamos a poner 3 puntos, entonces lo que merece recibir es 8, aunque en la parábola de los talentos entendemos que el que invirtió 5 le dieron 5, pero bueno, vamos a poner algo más razonable, que serían 8. Si lo hace compartido este sujeto, entonces de lo que ganó, destina 4 para lo social, para los que lo necesitan, y se queda con 4. El de hecho pierde 1 en relación a cómo inició. Entonces la ganancia merecida, 5 más 3 es 8, pero como el Señor está de servicio, esta es la religión sin sacrificio. Aquí sería con sacrificio. Sin sacrificio se queda con el 8, se queda con el 100. Los negocios sin ética, conocimiento sin carácter, tiene que ver entonces, el conocimiento sin carácter es el asesor que enseña al inversor, sea cual fuere, a cometer atajos para tener entonces este abusivo lucro. El placer sin conciencia es el disfrute de la ganancia injusta y la riqueza sin trabajo. Bueno, a eso se refiere este slide. Palancas, aquí están las famosas palancas, ya sabemos que moviendo el eje, entonces se modifica el esfuerzo que debe hacerse para cargar en un momento determinado un peso muchísimo mayor. Si se aleja el eje hacia un lado, R, es esta parte de acá, el sujeto F, este de acá, tendrá ventaja, pues deberá emplear una fuerza mucho menor para levantar ese peso, contrario y ponerse en su puesto de equilibrio. Es decir, este F lo que quiere es levantar el espacio que pertenece a R. Y R no se ha dado cuenta que el eje se ha movido hacia allá, por lo tanto, con un muy leve esfuerzo, este va a levantar la parte de acá. Bueno, en una siguiente encarnación, este que se hizo tonto para fastidiar a R, ahora le toca al revés.
En una siguiente encarnación, de palancas también, se darán las condiciones en la que F, que en la siguiente vida es H, es este de acá, aquí era F y aquí es H, sea expoliado por un sujeto abusivo que en esa siguiente vida es G, un cobrador de karma. Con lo cual, entonces, con un pequeño esfuerzo, pues levantará una serie de cosas que van a afectar necesariamente a H. Aquí nos vamos a poleas lo que ya habíamos hablado. Una palanca es una máquina simple cuya función consiste en transmitir fuerza y desplazamiento. Generalmente está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo, también conocido como fulcro. Puede utilizarse para amplificar fuerza mecánica aplicada a un objeto, que de hecho es para la que normalmente se utiliza. Bueno, estas son entonces las cosas con las que contaban los arquitectos y los investigadores de la antigüedad. Vamos a ver ahora la ciencia en la ingeniería en la Grecia antigua. Y vamos a ver qué pasaba en aquel entonces. También una síntesis. Este es el primero de los científicos constructores que consideran en la antigua Grecia, que es Estratón de Lámpsacos. Es considerado el autor del primer artículo de ingeniería de la historia titulado Mecánica, aunque algunos historiadores en realidad dicen que es de Aristóteles, pero parece que este era el sujeto que tenía esa virtud de poder encontrar ingenio para resolver cosas. En ese texto se estudiaban conceptos básicos de ingeniería, como la teoría de la palanca. Contenía un diagrama que ilustraba el tren de 3 engranes, mostrados como círculos, lo que constituye la primera descripción conocida de engranajes, posteriormente, que sería: es muy probable que estos no tuvieran dientes, por lo que tuvo que ocurrir mucho deslizamiento antes de que conociera la ventaja de los dientes y la manera de producirlos. Es decir, estos engranajes sin dientes se calentaban por las sogas y había que estarles echando agua para que no se incendiaran las sogas. A Estratón se le atribuye además el libro cuarto de meteorología de Aristóteles, la única obra conocida que trata de alquimia antes de los textos de la época alejandrina. O sea, era todo un sabio este Estratón. Especialmente influyentes en la filosofía alejandrina fueron sus trabajos de medicina y física, porque el tipo le entraba todo, aunque también se dedicó a la zoología y a la fisiología. Estableció una concepción unitaria del mundo y de la materia. Puso como propiedad común a todos los cuerpos la gravedad y explicó la tendencia del fuego y del aire. Dio explicación a los fenómenos de la propagación de la luz, del magnetismo y del calor. Estableció el método experimental de las ciencias. Su descubrimiento principal fue el de considerar al aire como un elemento material, tal como el agua o la tierra. Esto que ahora nos parece evidente no lo era tanto en aquel entonces. Lo que no se podía observar no tenía por qué ser material, puesto que de acuerdo a los sentidos no había nada. Pero Estratón rompió ese tabú. No solo afirmó que el aire estaba formado de partículas materiales, sino que tenía masa, y lo demostró mediante varios experimentos que no vamos a tocar con mucho detalle. Pero vean el calibre del tipo, o sea, un investigador todoterreno enorme. Fue uno de los continuadores de la escuela peripatética, un círculo filosófico. Saben que los peripatéticos seguían normalmente las enseñanzas de Aristóteles. Antigua básicamente seguía las enseñanzas de Aristóteles, su fundador, peripatético. Este es el nombre dado a sus seguidores. Los peripatéticos eran los seguidores de los conocimientos aristotélicos. Aristóteles fundó la escuela peripatética en el 335 a.C., cuando abrió su primera escuela filosófica del Liceo de Atenas. El nombre de la escuela procede de la palabra griega ambulante o itinerante. Esto parece originarse o bien de los portales cubiertos del Liceo, porque vean que era aire libre. De hecho, los portales en la antigua Grecia, donde se enseñaba, la famosa academia de Platón, academo viene de lote baldío, de un solar baldío. Y ese solar baldío era donde bajaban, de San Juan, que estaba en la parte alta, el Partenón, y bueno, en la parte baja, las tierras más bajas de este, de este espacio había terrenos baldíos donde enseñaba Platón, y a eso se le llamaban academos, y de ahí viene la palabra academia. Y en este lado tenemos el famoso Liceo de Aristóteles, similar. Entonces, ellos caminaban para entender las cosas y caminaba mientras leía. El más afamado miembro de la escuela peripatética después de Aristóteles fue precisamente Estratón. También fue director del Museo y Biblioteca de Alejandría, fundados por Ptolomeo I y desarrollados por Ptolomeo II. Filadelfo, que reinó en la primera mitad del siglo III. Quienes llevaron adelante la labor efectiva de la biblioteca fueron Demetrio el Falerón y Estratón de Lampsacos, otra vez el gran sabio este. Demetrio, llamado en Atenas por Ptolomeo I, fue fundamentalmente un orador, al que Ptolomeo encargó formar parte también y dirigir la biblioteca. Estratón fue llamado por Ptolomeo I entre el 300 y 294 a.C. para ser tutor de su hijo. Según Diógenes Laercio, Estratón fue conocido como físico
porque más que ningún otro se dedicó al estudio cuidadoso de la naturaleza. Gracias a Estratón, y aquí ambientan los problemas más aristotélicos que también ya comenta HPV. Gracias a Estratón, el museo se orientó más bien hacia la ciencia que hacia la filosofía, porque de alguna manera Estratón también tuvo su rato así de engreimiento, en donde pensó que ya el hombre no necesitaba de los dioses y podía hacer a sí mismo con lo que ya se conocía prácticamente lo que quisiera con la naturaleza, que no lo vamos a ver con tanto detalle. Estática y dinámica. En la física aristotélica ocupa un lugar central la causa final, que sería la respuesta a la pregunta hacia dónde se dirige espontáneamente la naturaleza para producir orden y perfección que la caracteriza. Entonces, para Aristóteles, el movimiento natural es un proceso teleológico. En particular, el movimiento natural local no es un estado de cosas ante el cual éstas se muestren de manera indiferentes, sino un proceso que conduce a actualizar el lugar propio que corresponde a cada cuerpo en el cosmos ordenado espacialmente. ¿Por qué se sostienen los planetas? ¿Por qué se sostienen las estrellas? ¿Por qué se sostienen los cuerpos que no están puestos en los árboles? Son las preguntas fundamentales que el filósofo experimental hacía antes de encontrar la solución científica. La estática, dentro de las ciencias griegas de la antigüedad, estaría ubicada dentro de las ciencias matemáticas aplicadas, también llamadas ciencias mixtas, así le llamaban. El objeto de tal disciplina es el estado de equilibrio mecánico de los cuerpos. ¿Cómo se equilibran? Las leyes de la estática fueron establecidas inicialmente por Arquímedes, otro impresionante investigador, utilizando la geometrización de los fenómenos y formulándose en un sistema axiomático muy riguroso. Bueno, vamos ahora con Arquímedes. Este es un grabado de la época, porque recuerdan que él hizo esta famosa frase, denme un punto de apoyo y moveré al mundo, otra vez utilizando la idea de la palanca. Entonces hicieron este grabado, que es un grabado muy importante, y montones de pinturas del Renacimiento que hablan de él. O sea, es un científico pues muy conocido, por supuesto todos hemos oído hablar de él. Aquí está Arquímedes pintado por un autor, Arquímedes pensando por Domenico Fetti, lo pinta. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad, ya lo sabemos, y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo un arco de una parábola con un sumatorio de una serie infinita y dio aproximación extremadamente precisa del número pi, que es el que tiene que ver con la circunferencia del círculo. También definió la espiral, que lleva su nombre, formas para los volúmenes de superficies. Bueno, hizo una cantidad impresionante de adelantos. Arquímedes murió durante el sitio de Siracusa, como sabemos, cuando fue asesinado por un soldado romano, a pesar de que existían órdenes de que no se le hiciese ningún daño. El soldado no lo reconoció y lo atravesó con una lanza. Obviamente ya tenía más de 90 años. A diferencia de sus inventos, los escritos matemáticos de Arquímedes no fueron muy conocidos. Se conocieron más bien sus experimentos. Los matemáticos de Alejandría lo leyeron y lo citaron, pero la primera compilación integral de su obra no fue realizada sino hasta el 530 después de Cristo por Isidoro de Mileto, quien recaudó los enormes conocimientos y vastos conocimientos que tenía Arquímedes para darlos a conocer en aquella época. De acuerdo con Vitruvio, Hierón II ordenó la fabricación de una nueva corona, es lo que más se conoce de Arquímedes, con forma de corona triunfal, y le pidió a Arquímedes, porque le quedó a él la duda de si el orfebre le había visto la cara o no respecto a si era el oro puro de la corona o no era un oro puro. Le pidió a Arquímedes determinar si la corona estaba hecha solo de oro, o si por el contrario el orfebre deshonesto le había agregado plata, que es menos densa que el oro. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, es decir, no podía agrietarla, romperla. Así que no podía fundirla y convertirla en un cuerpo regular para calcular la masa. Entonces, mientras tomaba un baño, notó que el nivel del agua, cuando se metía en la bañera, se desplazaba, es lo que dice la historia. Y así se dio cuenta de que en efecto podría ser usado para determinar el volumen de la corona, debido a que el agua no se puede comprimir. Ay, perdón, disculpen un momentito. Debido a que el agua no se puede comprimir. Mientras tomaba el baño, notó que el nivel del agua en la bañera entraba y así se dio cuenta de que ese efecto podía ser usado para determinar el volumen de la corona. Debido a que el agua no se puede comprimir, la corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir el peso de la corona por el volumen del agua desplazada, se podría obtener la densidad de la corona, utilizando el mismo peso de la corona con oro puro, y después el de la corona, pues vio que había una diferencia, y así se lo hizo saber al famoso rey Hierón II, que obviamente se enfureció. Eso es muy conocido. Uno de los inventos más conocidos de Arquímedes, que era un verdadero inventor, es el famoso espejo Ustorio. Estaban las naves romanas asediando Siracusa a las 12 del mediodía y él puso un espejo
el espejo entonces recibía los rayos del sol y como una lupa, como un niño que quema papeles con una lupa, haciendo que el rayo del sol focalice la luz, la concentre y queme, pues lo mismo hacía, pero en grande, en grandote. En el Museo Británico hay un facsímil de lo que pudo haber sido este espejo histórico. Luciano de Samosata, historiador también del siglo II, escribió que durante el sitio de Siracusa, en el 213, Arquímedes repelió un ataque llevado a cabo por los soldados romanos con fuego. Siglos más tarde, Artemio de Tralles mencionó que los espejos ustorios como arma utilizaba por Arquímedes. El artefacto, que en ocasiones es denominado como el rayo de calor de Arquímedes, habría servido para enfocar la luz solar en los barcos, haciéndoles foco. Por eso se movía con un tornillo sin fin, se movía hasta que el foco, como los niños, hagan de cuenta, con una lupa, la ponen con el sol y un papel y buscan la colocación o la ubicación del lente de la lupa para que concentre la luz y una vez que la ha concentrado al máximo pueda servir de calor y queme, en este caso a los barcos. Bueno, pues eso otra vez se lo debemos al famoso Arquímedes. Los ingenieros mayas desarrollaron acueductos subterráneos para desviar las aguas para los cultivos, construyeron túneles de agua, colina arriba. Al acercarse a las estructuras principales, las tuberías iban haciendo cada vez más pequeñas. Tenían enormes avances en astronomía e ingeniería, y este es el famoso caracol, que es como el observatorio maya que está en Chichen Itza, que tiene pues toda la forma de cualquier observatorio contemporáneo, aunque ahora es una ruina olvidada, pero es una cultura también con mucho desarrollo en los temas de investigación, mucho más desarrollada que el resto de las culturas de Mesoamérica, de acuerdo a muchos de los investigadores. Esta es la pirámide de Chichen Itza, también ahí en este mismo sitio, que es donde está el caracol. El templo de Kukulcán. Vamos ahora con la ciencia en medicina, las enfermedades, Hipócrates, etcétera. Bueno, pues para hablar un poco ya nos salimos de la ingeniería, que fue un vistazo rápido, y vimos entonces como conclusión que mucha de la ingeniería antigua utilizaba necesariamente las plegarias y dependía mucho de la voluntad de los dioses o de la inspiración de los dioses para poder llegar a las conclusiones más importantes a las que se pretendía llegar. Incluso muchos de los diálogos de Platón, específicamente el Timeo, empieza cuando el Timeo dice, bueno, antes de hablar de una cosa muy complicada, muy difícil, vale la pena y siempre será importante pedirle a los dioses que nos ayuden para que no empecemos a tartaburrear o empezar a decir tonterías cuando realmente necesitamos estar muy inspirados debido a que ellos saben lo que hay detrás de lo que nosotros apenas estamos especulando. Bueno, en el plano teórico está la sabiduría acumulada para producir el cuerpo físico. Es decir, todo nuestro cuerpo físico tiene un mapa. Ese mapa sabemos que es como en el DNA, o sea, si nosotros en el mundo físico medimos el mundo físico, hemos encontrado al artefacto del mundo físico donde están los mapas, donde están los planos, y sabemos que es DNA. No viene aquí toda la descripción ni cómo se descubrió, pero sabemos que tienen el premio Nobel, tanto Watson, Crick y Wilkins son los descubridores de la famosa cadena esta doble helicoidal con 2 bases púricas y 2 pirimídicas, y esta a su vez se abre cada vez que se abre el reservorio donde están todos los planos para hacer una célula, pues se abre el DNA y entonces llega un sujeto, que en este caso se llama RNA, de transcripción, el que toma la foto del plano, la saca de ahí, se cierra el DNA y se la pasa al RNA mensajero, y el RNA mensajero se lo lleva al ribosoma. En el ribosoma están los obreros, empiezan a leer los tripletes y según los tripletes van ensamblando los aminoácidos y por un lado entonces entra y sale la cadena del RNA y por otro lado sale la proteína nueva que se requiere, que es lamentablemente lo que hacen los virus para reproducirse en el interior de una célula. El virus es una estructura muy pequeña, semiviva, es normalmente un exosoma, es decir, es puro ácido nucleico con un poco de proteína, como si fuera un mosquito. Entonces se pone sobre la membrana celular, inyecta a través de una especie de aguja que tiene su ácido ribonucleico y la célula empieza a ser virus, porque como estos ácidos nucleicos, el RNA del virus entra en el sistema del ribosoma, y el ribosoma es una fábrica que tiene dos bolas, la parte de arriba es 30S, se llama 30S, y la de abajo se llama 50S. Entra en la parte de 30S, baja, los obreros empiezan a ensamblar y sin saberlo empiezan a hacer virus. Entonces los primeros experimentos que se hicieron para tratar de contener las enfermedades virales era interrumpir la síntesis de proteínas, porque si no se interrumpía, pues sin saberlo el cuerpo estaba haciendo y haciendo virus. Y con eso se hicieron los sistemas de operón e interferón y algunas otras cosas. Todos estos sistemas entonces tenían la idea de cerrar
la producción de virus mientras el sistema inmune se acostumbraba a esta infección y ya cuando había demasiados anticuerpos se restablecía otra vez la producción de proteínas, pero ya estaba el cuerpo de alguna manera más protegido para defenderse. Bueno, este es el famoso DNA, es un pequeño circunloquio para explicar lo que se está tratando de decir acá. Entonces es el equivalente a un DNA etérico, comprendido un compendio de solo fórmulas necesarias para construir los elementos o ladrillos, para organizarlos y ponerlos en funcionamiento. Lo mismo que hacían los antiguos egipcios con las piedras, pues lo hacen aquí a nivel micro. Las piedras son los aminoácidos, que son los que forman las proteínas, y las proteínas son como la base de la estructura de todo el cuerpo. Es toda la obra negra del cuerpo está hecha de proteínas, que son 20 las proteínas, y que las tomamos de la dieta, las desbaratamos y las volvemos a formar a través de dos procesos. La destrucción es el proceso catabólico, el otro es el anabólico, etcétera. Bueno, hay todo un tema ahí que vamos a omitir. Solamente saber que en el plano etérico también hay una especie de DNA, es decir, donde están todos los planos de manera etérica, que es de donde han salido o surgido, bajan a través del Linga Sarira a lo que sería ya el DNA físico, y de ahí bajan hasta la construcción de todo lo que vemos en la naturaleza. Bueno, de aquí se desprenden las energías creativas que conllevan las fórmulas de acuerdo a las necesidades de cada organismo. Esto ya lo sabemos porque es información que tenemos desde los años 60, que antes no teníamos, pero que ahora conocemos, por lo menos desde el punto de vista físico. Seguimos otra vez los que no son teósofos, ignorando toda la parte, porque al final, pues ¿de dónde viene esto? Pues de la parte etérica. En el plano físico 1 micro se organizan los elementos químicos para hacer reacciones necesarias para que el organismo funcione. Y en el plano físico 2, el macro, se presentan las reacciones perceptibles en la parte gruesa del plano físico. Es decir, aquí vemos el calor, la sudoración, todos los ciclos en los que está metido el cuerpo, que vienen de aquí, que vienen de acá y que vienen de acá. Entonces, por ejemplo, es la creación de plasma, iones hidrógeno H2 en una solución indefinida. Esa es la distribución o dilución de los iones dentro de una solución determinada. Y aquí es la expresión de estos iones en el mundo fenomenal. Y aquí estamos hablando entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la medicina. Aquí Hipócrates, que trabajaba ahí en Epidauro y que era fiel seguidor de Asclepios, según la literatura, ellos tenían la idea de mente sana en cuerpo sano. Es decir, para tener un cuerpo sano hay que estar sanos también de la mente. Era el componente principal de la filosofía hipocrática. Se observaron tres categorías principales en la prestación de atención hipocrática: la promoción de la salud, las intervenciones de la atención del trauma, sobre todo por las guerras que había, e intervenciones de atención mental y arteterapia. La promoción de la salud incluyó actividad física como parte esencial de la salud física y mental, es decir, ejercicio, caminatas. E enfatizó la importancia de la nutrición para mejorar el rendimiento en los Juegos Olímpicos. Las intervenciones en el cuidado del trauma incluyeron prácticas quirúrgicas desarrolladas por Hipócrates. De hecho, ahí en Epidauro pues está un estadio, o sea, como para poder entender la enorme importancia que ellos le daban, y también había un teatro enorme, que en la actualidad lo usan los griegos incluso para dar conciertos en el verano. Y entonces esto nos da idea de lo muy importante que era para ellos el relajamiento del espíritu a través del arte, y el relajamiento del cuerpo, más bien el uso del cuerpo para tratar de entender lo que sería el cuerpo sano en la mente sana. Las intervenciones de atención mental y arteterapia estaban de acuerdo con la primera clasificación de trastornos mentales propuesta por Hipócrates. En esta categoría, la música y el teatro se utilizaban como herramientas de gestión del tratamiento de enfermedades y en la mejora del comportamiento humano. Se destacó el papel de Asclepión de Cos, que indica claramente un modelo de atención médica integral. Bueno, Asclepión de Cos aquí me falló. Bueno, todo eso está traducido de inglés, perdón. Entonces, por eso a veces la prosa no va muy bien. Bueno, que indica claramente un modelo de atención de médica integral en la prestación de atención. Finalmente, todas las prácticas consideraron grabaciones detalladas y evaluación de la información dentro de las pautas, y este es el libro donde viene todo esto y los artículos, que hay toda una serie de artículos recientes que han tratado de rescatar todo esto. La primera clasificación de trastornos mentales fue de Hipócrates, está aquí también la cita. Aquí viene entonces de John Metis Constantinopoulos, The Beliefs, Myths and Reality Surrounding the World. Bueno, este es el artículo donde viene mucho de esto que viene aquí a continuación. Las enfermedades psicológicas y mentales se consideraban en efecto de la naturaleza del hombre, se trataban como otras enfermedades. Hipócrates argumentó que el cerebro es el órgano responsable de las enfermedades mentales. En aquel entonces no se sabía. Bueno, todo esto es para que lo lean con cuidado en sus logias, y vamos a llegar ya a las formas de tratamiento que interesan. Hipócrates transformó la medicina hierática o teocrática en una disciplina racional, según algunos autores. En realidad, otros dicen que no necesariamente.
siguió siendo hierático y teocrático y al mismo tiempo racional. La estructura básica de la Asclepión en Cos apunta al hecho de que Hipócrates creía en un modelo holístico de atención de la salud. Y en su escuela la ciencia se encontró con la terapia y con medicamentos, dietas, ejercicio físico y mental, así como en solicitudes divinas. Esto es de Orfanos, que esto es bastante serio el libro. Además de la Asclepión de Cos, ofreció a todos los pacientes un tratamiento general que incluía ejercicio físico, masajes, caminatas, baños, considerados necesarios para restaurar la salud, el bienestar del alma y la paz interior del hombre, y utilizar los sueños tanto con fines diagnósticos como con fines terapéuticos. Para lograr el resultado, y por eso viene subrayado, para lograr el resultado terapéutico deseado, el terapeuta debe tener un conocimiento previo del concepto de alma. De lo contrario, no podía servir. Eso lo recoge Miller en uno de los libros que hay a este respecto. Y aquí tenemos Platón afirmó que los sueños eran una de las formas en las que los dioses transmiten sus intenciones a la humanidad. Esto viene en la Apología, en la página 33c. Entonces aquí está uno durmiendo, están los dioses, y entonces los dioses en los sueños le dan la cura, la solución, por supuesto no directa, la solución viene en un formato fabulado, es decir, en un formato parabólico, es como son tips que debe de alguna manera reunir el médico para interpretarlos y saber cuál es el remedio que los dioses están prescribiendo. Los dioses hablan así, no hablan con una racionalidad directa, hablan como el I Ching, hablan con una serie de axiomas que deben ser interpretados por la persona que tenga la capacidad de hacerlo, que en este caso es el médico. Entonces el médico le pregunta al soñante qué soñó, a grosso modo, y entonces al final interpreta lo que tiene que decir y así encuentra el remedio. De acuerdo a las enseñanzas de Epidauro, los enfermos eran bañados, alimentados sanamente y posteriormente se les administraba un brebaje que facilitaba el sueño. Se hacía una invocación, tampoco encontré cuál era el brebaje, pero es un brebaje, bueno, hay 2 o 3 teorías, pero me parece que no son un poco especulativas. Digamos que es un brebaje secreto que ellos utilizaban para estimular el sueño. Se inicia una invocación a las jerarquías de la salud para que a través del sueño envíen información sobre los remedios necesarios para curar a los pacientes, en el entendido de que el karma lo permita. Si el karma no lo permite, pues por supuesto la invocación no tendrá los efectos necesarios. De manera que el paciente dormía y al día siguiente contaba su sueño al sacerdote doctor, quien al interpretar el sueño daba con el remedio, lo aplicaba al enfermo y por lo general lo sanaba. ¿Cómo sabemos que lo sanaba? Pues porque esto duró 2000 años, no podía haber durado tanto tiempo, y la gente que iba ahí era impresionante. Iban ahí sofistas, iba de todo, o sea, no iba cualquier hijo de vecino, o sea, estamos hablando de grandes personalidades, fueron a sanarse a esta zona. Hay vestigios de agradecimientos de enfermos graves sanados en ese lugar. Incluso hay vestigios de personas súper escépticas que estando ya con enfermedades muy graves fueron ahí y al final terminaron donando estatuas y haciendo honores a la bandera, a todo lo que era este sitio que en la actualidad es un sitio totalmente destruido, pero que puede visitarse. Los escritores médicos también se interesaron por la distinción entre sueños divinos y sueños naturales. En su mayor parte, sin embargo, estaban interesados en los sueños que eran tanto naturales como verdaderos, de los cuales un médico podía obtener información sobre estados y procesos corporales. ¿Se acuerdan que ya HPV había hablado de los grandes sueños y luego de los sueños que iban más sobre el ego inferior y la parte mundana de la vida? Pues de alguna manera ellos trabajaban entonces al sujeto, lo limpiaban, lo bañaban, lo ponían a hacer ejercicio, lo alimentaban con una alimentación totalmente vegetariana y sana, y al final de cuentas veían que el sujeto se limpiara en todos sentidos, y una vez limpio y con los brebajes que le daban, en teoría llegaban los sueños en donde podían ser transmitidas las curas. Y estos sueños ellos les llamaban los sueños divinos, y a los otros sueños, los sueños menores, le llamaban sueños naturales. Todos los sueños son divinos y predicen el mal, o bien, a las comunidades o a los particulares, tienen intérpretes que están en posesión del arte sobre tales asuntos, dicen otra vez los textos hipocráticos. Pero cualquiera que sean los síntomas físicos que predice el alma, exceso, agotamiento, exceso de lo natural, cambio para lo que no está acostumbrado, sobreesfuerzos, etc., estas cosas también tienen intérpretes y algunas veces tienen la oportunidad de hacerlo bien, pero otras veces fallan. Bueno, lo que decían en los textos actuales que tenemos sobre este tema. Vamos ahora con las bases de tratamiento dinamizado. Aquello fue lo de Asclepios. De hecho, ya hemos dado conferencias, Isaac y yo, sobre todo el tema de Asclepios, que es todo un tema. Es un tema muy largo y ya existe alguna charla en donde vienen incluso, viene con mucha profundidad el método y por qué se hacía y cómo se hacía y cómo llegaba, etcétera. Bueno, todo eso ya está compendiado en otra charla.
Ahora vamos a pasarnos a las bases del tratamiento dinamizado. Dinamizado quiere decir cómo se trabajan los aspectos físicos de la naturaleza, se espiritualizan, dinamizándolos, y después de espiritualizarlos tienen un efecto terapéutico. Bueno, tenemos aquí el ejemplo del pH, es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de H, es decir, la concentración logarítmica de iones hidrógeno sueltos en una solución. Si esta concentración logarítmica es menor a cierto número, entonces la sustancia se comporta de manera ácida, y si es superior se comporta de manera alcalina. Y luego tenemos un pH intermedio, la sangre tiene un pH intermedio y en general hay un pH intermedio para todo lo que sería ácido o base, que sería el 7. Ácido, toda sustancia capaz de ceder protones de hidrógeno, y la base, toda sustancia capaz de aceptar protones para tratar de llegar a este equilibrio. Y aquí tenemos los grandes ciclos que tenemos los seres humanos en todo sentido. Aquí tenemos entonces lo que pasa con el pulmón, que se recibe el dióxido de carbono. Cuando una persona está hiperventilando, entonces empieza a faltar dióxido de carbono, y como falta dióxido de carbono, que también es necesario para el equilibrio, el cuerpo humano tiene que sacarlo de algún lado, lo saca del ácido carbónico, que es H2O3, lo rompe y de esa manera repone parte del dióxido de carbono. Al revés, cuando una persona se está asfixiando, lo que falta es oxígeno. Bueno, y entonces todos estos sistemas de feedback los tiene el cuerpo para tratar siempre de estar en el óptimo, es decir, con las cantidades necesarias de todos los electrolitos que puedan estar ahí funcionando. Bueno, y entonces el ion bicarbonato, por ejemplo, el HCO3, que sería el precursor del ácido carbónico, H2CO3, el componente de equilibrio ácido-base, que está regulado por los riñones. A través de su función como uno de los sistemas de amortiguación del organismo, los riñones retienen o eliminan iones de bicarbonato e inducen alcalosis si es que ya se le pasó la acidosis, o inducen acidosis en caso de que esté muy alcalino lo que está sucediendo en el cuerpo. Bueno, son ejemplos de lo que pasa actualmente. Los organismos vivos son estructuras biomecánicas, físico-químicas, que tienen complejos sistemas de procesos de acción, y hoy la medicina los conoce pues, prácticamente todos los sistemas, por lo menos en su parte física. Cuando los organismos funcionan óptimamente y reciben el mantenimiento apropiado, conservan el modo saludable, es decir, estamos dentro del rango. Cuando los organismos se salen de los límites, presentan sobreesfuerzos y fatiga, lo que lleva a desórdenes llamados enfermedades, que pueden ser agudas o crónicas. Este es un ejemplo de las enfermedades. Esta es la línea de desarrollo psicosexual. Aquí viene la enfermedad, que es una caída, y después hay una recuperación completa. Esto se llama niveles de Level y Clark, que así se enseña en las escuelas de medicina. Pero luego, con la edad, con el paso de los años, o cuando la enfermedad es muy grave, o con el karma, una persona entonces tiene una caída en una enfermedad grave, y aquí la restauración, el regreso a la salud ya no es completo. Se quedó con un defecto leve, así dice la escuela de Heidegger, la escuela alemana de Heidegger. Entonces, esto es sin defecto, esto es defecto leve, cuando queda así es defecto grave, y esto es defecto en involución, que es la persona que se acerca ya a la muerte. Entonces, el acercamiento a la muerte no tiene que ver necesariamente con la enfermedad, tiene que ver con la capacidad de recuperación del organismo. Y en el mejor de los casos hay una recuperación total, en otra hay una recuperación media. Por eso los protocolos de tratamiento de COVID en todo el mundo ahora se dan antiinflamatorios para tratar de reducir el impacto o para tratar de reducir los defectos que pueden quedar primero como complicaciones, y a lo largo del tiempo después como secuelas. Una complicación todavía se puede arreglar, una secuela ya. La secuela ya se quedó como un defecto, una cicatriz física en donde el cuerpo no pudo recuperar. Entonces se les dan antiinflamatorios potentes, y también se les dan antitrombóticos, porque parte de las secuelas de esta zona es el empezar a hacer trombos en diferentes partes del cuerpo, lo cual origina que las complicaciones de la enfermedad sean todavía igual de graves o hasta más graves de lo que es la propia enfermedad o la enfermedad propiamente dicha. Bueno, vamos a pasarnos ahora a Paracelso, grandes médicos de la antigüedad. Tenemos acá su libro de 1658, Ópera Omnia Médico Quirúrgica Tribus Voluntarios Pregensa, 3 volúmenes. El primero, el volumen, es el Tratado Médico Patológico y Terapéutico Oculto, las obras mágicas, filosóficas y cabalísticas, astrológicas y alquímicas, el tomo 2, y la anatomía y cirugía propiamente dichas. Bueno, es un sabio, ya lo sabemos, es el padre de muchas cosas. Tenía un nombre larguísimo, enorme, porque el padre se lo puso porque admiraba a muchas gentes célebres, y así se las puso a su hijo. Y luego al final fue envenenado por un obispo. Bueno, esa es la historia trágica del deceso, pero durante la vida que tuvo pudo desarrollar enormes cantidades de cosas. Y estas cosas que pudo desarrollar son muy importantes que nosotros las podamos revisar, porque de alguna manera nos dan la idea de lo que es un sabio, una persona tan desarrollada
en tantos campos y el gran beneficio que nos dejó. Bueno, vamos ahora, la gran pregunta que hacía es, ¿cómo espiritualizamos la materia? Segunda pregunta que hacía, bueno, si las cosas espiritualizadas pueden tener efectos dinámicos sobre las enfermedades. Tercera pregunta que hacía, de todo lo enorme que consultó Paracelso, es si es posible que muchas enfermedades no surjan directamente en el cuerpo físico, sino en los campos sutiles, específicamente en el Linga Sarira. En el Inga Sarira entendió él que había una estructura del Dopangler, que así le llamaban en aquel entonces, o el doble etérico, una que recibe información y otra que brota la información para que emane el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo disminuir gradualmente la proporción de materia de algo? A ver si es posible espiritualizar. La extracción de la quinta esencia infinitesimal es poder llegar a los arcanos. Una sola gota afecta a todo un organismo en todas sus partes si está dinamizada, es decir, si tiene fuerza vital. Y similar como un gramo de azafrán puede colorear todo un cubo de agua, como un gramo de azafrán puede cambiar el color completamente y visiblemente de un gramo de agua. Son preguntas que solamente una mente como esta podía resolver. Y las resolvió casi todas. Entonces, en los metales, incluyó los metales y a la quinta esencia, afirmados que ellos también tenían quinta esencia, estudió durante años las propiedades curativas de los metales. Estas son sus teorías de lo que sería la raíz de lo que decía el Ramón Lull, se le azufre, mercurio y sal, se le azufre, mercurio y sal, y esta es la tría prima, en donde están mezclados el azufre, vean ustedes, aquí está el azufre, el mercurio, que también está metido acá, y luego la sal con, con la línea divisoria en la parte central. Bueno, esta es entonces la tría prima, tiene los tres elementos fundamentales. La sal es un álcali, el azufre un aceite y el mercurio un licor. La fe es la estrella luminosa que guía al investigador hacia los secretos de la naturaleza, decía. El verdadero médico no se jacta de su habilidad, ni se alaba a sí mismo. El verdadero médico sabe que la obra alaba al maestro y no el maestro a la obra. La obra viene del cielo. Vamos ahora con la sanación. Hay un artículo muy bonito, ya traducido al castellano, que es Paracelso, Teosofía, Homeopatía, apuntes de la revista Sofía, junio de 1901. El artículo La homeopatía y sus diluciones, el autor es José Mellán. Había dos grandes teósofos en 1901 españoles. Uno de ellos era José Mellán, y José Mellán escribe en esta revista Sofía, que ya se traducía al castellano en aquel entonces, 1 de junio de 1901. Esto vean ustedes acá, la homeopatía y sus diluciones, conclusión por don José Mellán, que tiene toda una historia. José Mellán venía, me parece que de Ceuta o de Melilla, de por ahí, y luego ya estudió, etcétera, pudo conocer a muchos de los teósofos famosos de la época, estamos hablando de 1901, o sea, es una época donde estaban vivos muchos de los grandes teósofos que conocemos. Bueno, vamos a ver qué nos dice este hombre aquí. Todos los organismos físicos están dotados de un doble etérico o linga sarira, como decía Paracelso. En otras palabras, es un cuerpo etéreo interno en el cual se haya cubierto o revestido el cuerpo grosero, que no es conocido, es decir, el cuerpo físico. Ojo, es un hombre que está escribiendo en 1901, pero habiendo estado en contacto con los grandes teósofos que ahora son nuestros maestros, nuestra ilusión, el leerlos, bueno, pues este los conoció. Y después vean ustedes esta declaración que hace. El doble etérico es la reproducción exacta, partícula por partícula, molécula por molécula, del cuerpo denso del cual se haya revestido. Es decir, el doble etérico está revestido del cuerpo físico. Y hay una correlación partícula por partícula y molécula por molécula, siendo, por decirlo así, el verdadero cuerpo donde residen y actúan las fuerzas dinámicas, las fuerzas sobrenaturales, el dinamismo, la fuerza vital. No llega directo al cuerpo físico, llega al linga sarira, y a su vez de este viene tanto las instrucciones de las partes sutiles más importantes de los principios internos del cuerpo humano, como la energía que viene de prana, que nosotros ya conocemos. Bueno, siendo, por así decirlo, el verdadero cuerpo donde residen y actúan las fuerzas dinámicas, al paso que el denso no es más que un recubrimiento de este, y por consiguiente de importancia secundaria. Bueno, eso es lo que dice Millán. Comprendiendo esto, se podrá ver que por lógica y consecuencia, que siendo los cuerpos densos una resultante de sus dobles etéricos, así podemos verlo, la diversidad de cuerpos que la naturaleza presenta en sus tres reinos físicos, mineral, vegetal y animal, no es propiedad de ellos, sino propiedad de sus dobles etéricos. Y los dobles etéricos, que por lo tanto las características de fuerza, color o forma que cada cuerpo distinguen, no pertenecen a la materia grosera, no son nuestros, son de los lingas aridas, de los doble etéricos, de los dopanglers, que es exactamente donde está la recepción de la información
y la emanación de dicha información hacia el cuerpo final, que es el que vemos nosotros en esta parte mayábica. Aquí están las fuerzas dinámicas que tienen como vehículo el éter, quien es el puente o encargado de transmitirla a la materia propiamente dicha. ¿Cómo se le pega toda esta información? Pues a través de un principio, que es el principio etérico del éter. El éter es el agente de sus estados útiles y agente o instrumento o vehículo en los estados más densos. Esto es teosofía pura. Toda fuerza es vibración etérea. Bueno, aquí aparece un poco de los 4 elementos más el éter, con los simbolismos, los simbolismos ocultistas. Bueno, la causa y el análisis, ya se nos está acabando el tiempo y nos falta todavía un poco para terminar esto. Déjenme ver, el éter tiene los 4 niveles y vamos a llegar a Hahnemann. Pues sí, esto lo vamos a tener que ver en la que sigue, porque quiero llegar a esta, en donde vamos a ver ya cómo funciona el doble etérico, el Linga Sarira, para prevenir o para producir enfermedades en función del magnetismo de la propia enfermedad. Lo vamos a ver después. Y entonces, de momento, pues nos vamos a regresar a donde estábamos. Déjenme mover esto para acá y yo creo que vamos a terminar en lo que toca el día de hoy. Ya luego llegaremos a Hahnemann y nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar en esta zona porque todavía hay mucho material para después, para que podamos terminar esto que es largo. Y luego en una tercera sesión, después de la que sigue, vamos a ver ya la parte de la visualización, en donde vamos a meter muchos de los elementos de ciencia, sobre todo los relatados por HPV en la famosa logia de Londres, ya en sus últimos momentos de vida. Bueno, en sus últimos meses. Entonces vamos a detener esto. Si les parece, voy a dejar de compartir para que podamos pasar a las preguntas que tengan ustedes y que pueda yo, que me alcance el seso para tratar de responderlas o que le podamos responder entre todos. Entonces le pido a Emilce, por favor, que termine la grabación y pasamos, si les parece, a las preguntas y abrir los micrófonos.